mujer que estuvo en el centro del mayor pecado del rey más emblemático de Israel. Esta fue Betsabé, la esposa de David, quien fue la madre del rey más próspero de la Biblia, Salomón. Antes de eso, tuvo una vida con otro hombre, Urías. La historia de Betsabé se entrelaza con la historia de la caída de un hombre identificado en la Biblia como alguien que era según el corazón de Dios. Su historia se mezcla con la narrativa de un pecado que parecía quedar impune. Un pecado que permanecería oculto a los ojos de los hombres, pero que no escapó de los ojos de Dios. En este vídeo, conocerás lo que realmente dice la Biblia sobre quién fue Betsabé y cuál fue su responsabilidad en todo lo que sucedió. ¿Fue ella una víctima o una villana en esta historia? Mira este vídeo hasta el final y comprenderás lo que dice la Biblia sobre Betsabé, quien, según la Biblia, era hija de Elián y nieta de Aitofel, antes de su involucramiento con David, siendo la mujer de Urías, un soldado hitita del ejército de Israel. La Biblia no proporciona ninguna información o detalle sobre la vida personal de Betsabé y Urías, es decir, no hay nada disponible sobre cómo era la relación entre ellos. Todo lo que se sabe realmente es que en cierto día, Betsabé fue vista por David mientras se lavaba en un ritual de purificación. Esos eran días de guerra para las fuerzas israelitas. Urías, el esposo de Betsabé, estaba en el campo de batalla sirviendo al ejército de Israel. Por otro lado, David, a pesar de también haberse hecho conocido en la historia como un rey guerrero, no estaba en esa batalla. En cambio, estaba cómodamente en su palacio con el corazón y la mente abiertos a una trama pecaminosa. Aquí llegamos a la parte más complicada y triste de la historia de Betsabé. La Biblia dice que estando en el balcón de su palacio, David vio a Betsabé lavándose y la deseó. Él buscó conocer más. ¿Quién era esa mujer? Incluso después de recibir la información de que Betsabé era hija de Elián, uno de sus mejores guerreros, nieta de Aitofel, uno de sus consejeros más cercanos, y esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, David decidió seguir adelante, ceder a sus deseos y ser dominado por el pecado. Impresionado por la belleza de Betsabé, David ordenó que la mujer fuera llevada a su palacio, donde se acostó con ella y consumó su pecado de adulterio. Tiempo después, el rey David descubrió que Betsabé estaba embarazada. Entonces, ella intentó a toda costa ocultar su pecado. En primer lugar, intentaron hacer que Urías creyera que el hijo era suyo y, para lograrlo, David envió a Urías de regreso a la ciudad de Jerusalén. En un intento de persuadirlo a regresar a casa y acostarse con Betsabé, para que el soldado no sospechara del embarazo. Su mujer, pero Urías no aceptó regresar a casa y acostarse con su esposa mientras sus compañeros estaban comprometidos en la guerra. Incluso David llegó a embriagarse, pero él no cedió. Fue entonces cuando David se sumió aún más en el pecado al ordenar que Urías fuera colocado en la línea del frente para ser asesinado. Después de pasar el duelo de Betsabé por la muerte de su esposo, David la tomó como esposa. Tal vez en su mente, en ese momento, pensaba que había resuelto todos sus problemas y que su reputación y el honor de Betsabé estaban preservados. Todo parecía tranquilo y oculto, pero Dios había visto lo que David había hecho y definitivamente no estaba complacido. El Señor envió al profeta Natán para denunciar el pecado de David y exponer su miseria. Primero, Natán le contó a David una especie de parábola que ilustraba lo que había sucedido entre David, Betsabé y Urías. Y esta parábola del profeta de Dios fue presentada de tal manera que, incluso antes de darse cuenta y comprender que ese relato era una ilustración de su propia miseria, David se indignó con la situación descrita en la parábola y declaró que el hombre que hubiera cometido tal pecado merecía la muerte. Entonces, cuando supo que se trataba de su propio caso, el rey de Israel se lamentó profundamente frente a este relato bíblico. Frecuentemente surge la pregunta sobre la verdadera participación, postura y culpa de Betsabé en este pecado. Después de todo, ¿Betsabé fue una villana o una víctima en esta historia? A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido lo que realmente sucedió en este episodio desastroso. En general, todos están de acuerdo en que lo que ocurrió fue algo injustificable, un pecado realmente terrible. Sin embargo, hay diferentes interpretaciones sobre el papel de Betsabé en todo esto. Por ejemplo, algunos estudiosos sugieren que, como David vio a Betsabé desde el balcón de su palacio, de alguna manera, el lugar donde ella se estaba bañando no era completamente privado y que ella pudo haber sido prudente en ese sentido al elegir lavarse en un lugar donde podía ser vista. Sin embargo, esta interpretación parece ser problemática,
ya que no hay nada en el texto bíblico que respalde este tipo de conclusión. El hecho de que David haya logrado ver a Betsabé lavándose no significa que ella fue imprudente. Aquí no podemos olvidar que David vio a Betsabé desde el balcón de su palacio. Y esta es una información importante en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque desde el palacio, David tenía una visión privilegiada y estratégica de la ciudad, es decir, podía ver cosas que las demás personas en sus casas no podían ver. Además, el registro bíblico de esta historia en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel comienza enfatizando, desde el primer versículo, que toda esta trama ocurrió en el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra. El texto es muy claro al presentar a David como alguien que estaba en un lugar donde no debería estar. Por lo tanto, tal vez Betsabé ni siquiera supiera que el rey estaba en el palacio, y aunque lo supiera, quizás no tuviera la percepción de que desde el balcón del palacio se podía ver el lugar donde se purificaba. Decir que Betsabé fue imprudente en este episodio no pasa de una especulación o conjetura, y no se basa en datos bíblicos. Incluso si Betsabé hubiera sido imprudente al elegir lavarse en un lugar donde podría ser vista por el rey, esto de ninguna manera le daba a David el derecho de tomarla como mujer. No obstante, otros comentaristas llevan esta interpretación aún más allá y argumentan que Betsabé podría haber actuado intencionalmente, seducido por el rey de Israel eligiendo realizar su purificación en un lugar o en una ocasión en la que pudiera insinuarse para él. Pero nuevamente este tipo de posición es más una especulación que no se sostiene al analizar cuidadosamente el texto bíblico. Esto se debe a que en ninguna parte del texto bíblico se presenta a Betsabé como alguien que haya ideado y tenido éxito en un plan de seducción del rey de Israel. Muy por el contrario, cuando Dios levantó al profeta Natán para confrontar a David, el mensaje fue claramente para el rey David como responsable de lo que había sucedido. No hay en el texto bíblico ninguna reprensión contra Betsabé por la ley mosaica. Una pareja que practicaba adulterio era castigada con la muerte, pero ninguna sanción se dirige específicamente a Betsabé. De hecho, en la parábola denuncia contra David, Betsabé es retratada como una oveja inocente que había sido tomada, capturada o arrebatada de manera arbitraria de su dueño por alguien más poderoso. Además, en la secuencia de la reprimenda divina, que se repite a veces en el texto bíblico, indica que David tomó o se apoderó de una mujer sobre la cual no tenía ningún derecho. Esta verdad bíblica también contradice una interpretación a menudo recordada por algunas personas en Internet, de que cuando David tomó a Betsabé, supuestamente ella poseía una carta de divorcio de su esposo. Estas personas se aferran a antiguas tradiciones judías que indican que cuando un hombre salía a la guerra, dejaba una carta de divorcio condicional para su esposa en caso de que lo peor le ocurriera en el campo de batalla. De hecho, la evidencia de que en la cultura judía un esposo podía hacer de su propia muerte una condición para la validación del divorcio probablemente sea su principal objetivo con esto. Era darle a su esposa la oportunidad de un matrimonio fuera de la ley del levirato, que era cuando la viuda tenía que casarse con uno de los cuñados. Así, retrospectivamente, la mujer no asumía el estatus de viuda en el momento de la muerte del esposo, sino el estatus de mujer divorciada. Sin embargo, esto no cambia en nada la situación de David con respecto a Betsabé. Incluso si Betsabé tuviera una carta de divorcio con previsión de retroactividad dada por Urías antes de salir a la guerra, algo que es imposible saber con certeza, aún así, cuando David tomó a Betsabé, Urías estaba vivo y era su esposo en ese momento. Fue el propio David quien luego provocó su muerte. De cualquier manera, la reprensión de Dios contra David a través del profeta Natán no fue una reprensión contra alguien que se relacionó con una mujer desimpedida, sino una reprensión contra alguien que robó la mujer de otro hombre. Otra información: lo importante es que el texto bíblico también relata el lamento de Betsabé por la muerte de su esposo. Entonces, bíblicamente hablando, no queda otra interpretación que la de que Betsabé fue una víctima en esta historia. Suponer que lo que sucedió le trajo satisfacción a Betsabé porque, después de todo, se relacionó con el rey de Israel y posteriormente se convirtió en su esposa, es erróneo. David utilizó su posición de poder, su realeza y sus prerrogativas como líder de la nación para querer imponerse en el matrimonio de Betsabé, en la vida de Urías y en la ley de Dios que condenaba su codicia y su comportamiento perverso. Curiosamente, cuando David codició a Betsabé, ella estaba realizando su purificación según lo ordenaba la ley, es decir, mientras David estaba quebrantando la ley al codiciarla, Betsabé estaba cumpliendo la ley observando las reglas. La purificación de las mujeres.
Pero también es importante saber que el texto bíblico no utiliza ninguna palabra que denote violencia física, por parte de David contra Betsabé, por ejemplo. Más adelante, en el mismo libro de Samuel, el escritor bíblico registró el desastroso episodio involucrando a Amnón y Tamar, y utilizó términos hebreos en su relato que no dejan ninguna duda de que Amnón actuó con violencia para relacionarse con Tamar, mientras ella intentaba resistir. Sin embargo, el mismo escritor no repitió estos términos para describir la actitud de David hacia Betsabé. Es decir, el relato bíblico no indica que David haya utilizado violencia física para consumar su relación con Betsabé. Sin embargo, esto no hace que sea menos odioso lo que David hizo, y no cambia el hecho de que Betsabé fue violada por él. Algunas personas cuestionan por qué Betsabé no se negó a relacionarse con David. Porque ella no resistió, porque no gritó por ayuda. Bueno, en ese tiempo, cuando ocurría este tipo de situación en el reino, normalmente la demanda se llevaba ante el rey para que él pudiera resolver el asunto de acuerdo con la ley, castigando al culpable y amparando a la víctima. Entonces, la pregunta que debe plantearse es a quién podría acudir Betsabé en ese momento, a quién podría pedir ayuda, a quién podría gritar. Incluso, según leemos en Deuteronomio, capítulo 22, la ley mosaica no consideraba culpable a una mujer que no tuviera a alguien que la liberara de una relación no consensuada. Betsabé fue víctima justamente de aquel que tenía el deber de protegerla, siendo líder de la nación. Fue víctima de alguien que utilizó su posición superior de autoridad y poder para coaccionarla. Fue víctima de aquel que estaba acostumbrado a dar órdenes y desórdenes en ese contexto. El texto bíblico muestra que David envió a Joab para liderar la guerra de Israel mientras él se quedaba donde no debería haber estado. Después, David envió a sus siervos para traer a la mujer que codiciaba y, a continuación, ordenó la muerte del esposo de esa mujer. Este patrón de David de conseguir lo que deseaba mediante una simple orden llegó a su fin cuando fue confrontado por alguien que, sobre todo, era obediente a Dios y no al rey. El profeta de Dios estaba sometido a una autoridad mucho más elevada que la autoridad de David. Entonces, el rey que parecía intocable se dio cuenta de que era un miserable y digno de muerte. La Biblia nunca oculta los errores y defectos de sus héroes, y aquellos que adoptan una interpretación que presenta a David como víctima de la situación, o peor aún, como víctima de una mujer malintencionada, parecen querer ocultar lo que la Biblia denuncia. Lo que la Biblia reprocha parece querer ocultar lo que la Biblia revela y parece querer justificar lo que es injustificable ante el estándar moral de Dios. Pero en este punto, el texto bíblico muestra la gran diferencia entre David y Saúl, el rey que lo precedió. David cometió errores, sí, pero temía al Señor y tenía un verdadero celo y compromiso con la voluntad de Dios, mientras que Saúl siempre estuvo más preocupado por encontrar justificaciones para sus errores en lugar de buscar el camino del arrepentimiento. David, por otro lado, comprendió que había transgredido la ley divina que tanto amaba y en la que se deleitaba. El Salmo 51 muestra toda su contrición ante Dios por el pecado que había cometido. El Salmo 51 refleja su preocupación por no ser arrojado fuera de la presencia del Señor y que el Espíritu Santo sea retirado de su vida. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento genuino y sincero de David, el hijo de su adulterio con Betsabé murió, y su familia fue asolada por consecuencias terribles y duraderas. Incluso poco después, en la continuación de la historia de David, Aitofel, el abuelo de Betsabé que solía aconsejar al rey, empezó a aconsejar a Absalón y lo apoyó en su objetivo de usurpar el trono de su propio padre. Curiosamente, fue el abuelo de Betsabé quien aconsejó a Absalón que violara a las concubinas de David ante Israel, cumpliéndose así la profecía de Natán de que lo mismo que David había hecho en secreto se haría contra el delante de todo Israel. Sobre esto, muchos teólogos del Antiguo Testamento creen que la actitud de Aitofel al traicionar al rey pudo haber sido una represalia contra David por no aceptar lo que él le había hecho a su nieta Betsabé. Sea como fuere, cuando ya estaban legalmente casados, David y Betsabé fueron padres de otros 4 hijos. Los hijos de Betsabé y David. Sin duda, Salomón fue el más ilustre. Incluso la coronación de Salomón tuvo lugar en un momento en el que había una conspiración para que su medio hermano Adonías asumiera el trono de Israel. Entonces, Betsabé, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, fueron fundamentales para que Adonías no tuviera éxito en su reclamación. Lograron que David proclamara rápidamente a Salomón como rey. Cuando esto sucedió, Betsabé se convirtió en la reina madre de Israel. Finalmente,
como madre de Salomón. Betsabé es mencionada en el Nuevo Testamento al ser incluida en la genealogía de Jesús. Sin embargo, el texto bíblico no deja de mencionar que antes de eso, ella había sido la mujer de Urías. Es decir, incluso la lista más honorable en la que David podría ser mencionado trae un recordatorio de su pecado. Y cuando miramos eso, podemos reconocer que Dios cumple su propósito a pesar de las debilidades humanas. Tal vez estés escuchando esta historia y creyendo que eres mejor que David, pero sin la gracia divina no somos absolutamente nada. No hay mérito alguno en nosotros mismos. David, Betsabé, Urías, tú y yo, si hoy somos objeto de la bendición de Dios, es gracias. Es un favor no merecido. Y si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y también deja tu comentario. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.